Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de experiencias de aula.blog. Mi nombre es Víctor González y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos utilizar la opción de esquema de documentos Google. Estoy en un documento Google y aquí he puesto unos párrafos sobre la pedagogía sacados de Wikipedia, simplemente para este video tutorial. Y vamos a ver cómo podemos emplear esta opción de aquí, que es la de esquema, que aparece con este botoncito de esquema del documento. Si lo seleccionamos, a priori no aparecerá nada. Pero veremos que este sistema es automático y nos permite después regularlo para que se adecue a nuestras necesidades de navegación. Lo primero es, por ejemplo, si yo hago una introducción, por ejemplo, yo pongo introducción como título y aquí pongo, me invento, párrafo 2 y aquí pongo conclusión, que no tiene nada que ver con lo que está escrito, pero para que lo veamos. Como vemos, nuestro esquema no varía. No detecta de forma automática Google Docs que esto tendría que formar parte del esquema del documento. Si yo evidentemente a esto le pongo un título, entonces ya automáticamente aquí a la izquierda, como vemos, aparece ya como parte del esquema. Por ejemplo, vamos a poner los tres como títulos, aunque sea el título 3, título 2 es igual, y como vemos aquí tenemos los títulos puestos en nuestro esquema, lo cual nos permitirá ahora, si yo por ejemplo esto le hago un salto de página, lo que nos permitirá es que desde cualquier parte del documento yo puedo navegar a través del esquema a las diferentes secciones. Bien, hasta aquí ningún problema. Si trabajamos por títulos, pues simplemente cada título que nosotros pongamos se nos añadirá de forma directa al esquema del documento. Después podremos insertar un índice, como podéis ver en otros vídeos del canal, pero si no queremos hacerlo, para navegar tendremos el esquema de forma fácil y rápida. Pero no es la única forma de generar nuestros esquemas. Vamos a ver aquí una forma más común y que nos permitirá trabajar sin tener que utilizar títulos que a veces, en muchas ocasiones, pues no nos interesa pues por el cambio de formato que hace, aunque hay formas de hacerlo sin cambio de formato, etc. Bien, lo primero que hay que saber es que cuando yo pongo esta palabra, por ejemplo, la pongo en negrita, automáticamente Google Docs ya detecta que esto tiene pinta de ser un título, un subtítulo o lo que quieras, algo importante que debería estar en nuestro esquema. Lo mismo ocurre si yo, por ejemplo, esto le pongo subrayado. En cambio, si le pongo cursiva, no lo detecta como un título, no lo detecta como algo que deba aparecer en el esquema del documento. Es importante entender que hay una especie de inteligencia artificial, de servicio de inteligencia artificial que tiene Google Docs para determinar que esto sí, y en cambio, si yo digo que aquí aparece la palabra sociología y la pongo en negrita, esta palabra no. La diferencia es que esta palabra es una palabra suelta dentro de un párrafo y por lo tanto entiende que la he querido remarcar por algún motivo. En cambio, esta está suelta como una línea entera y por lo tanto la considera susceptible de formar parte del esquema. Es importante entender que si yo, por ejemplo, cojo todo un párrafo y lo pongo en negrita, empezará a entender que la negrita no es un uso específico para títulos y si os fijáis ya ha dejado de aparecer incluso introducción, porque entiende que hay algo que se le escapa y que no estamos utilizando la negrita para remarcar cosas concretas. Por ejemplo, imaginemos que quiero ponerlo todo en negrita porque es un documento para imprimir y resulta que el papel que voy a utilizar, pues X, Y o Z, por el motivo que sea, requiere que sea en negrita para que se vea mejor. Pues el documento ya ha entendido que no estoy utilizando la negrita como un recurso específico y por lo tanto ya no lo identifica como tal. Bien, si no es el caso, si nosotros tenemos la negrita o el subrayado como cosas muy específicas, las identificará como susceptibles de estar en el esquema. Bien, imaginemos que me interesa introducción y conclusión, porque yo estos títulos los pongo en negrita precisamente para navegar, pero en cambio el párrafo 2 no me interesa que esté en el esquema. Bueno, es muy sencillo, yo simplemente me desplazo al esquema, me pongo encima de donde está el párrafo 2 y como vemos aparece aquí una X que me permite quitar esta especie de título o pseudotítulo que he creado del esquema. De esta forma nos permitirá crear esquemas sin necesidad de utilizar títulos y además poder personalizarlos para que a la hora de navegar, porque ahora yo, por ejemplo, pues como he hecho al principio, muevo todo el documento a diferentes páginas, a la hora de navegar
pues sea fácil trasladarme por los diferentes espacios o secciones, de tal manera que dentro del mismo documento, en el momento en que yo seleccione algo concreto, me derive a la página concreta donde está el texto que ha determinado o he determinado como esquema.